¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenas tardes. Preocupado por el desaparecido en democracia, ¿no? Santiago Maldonado, realmente un hecho muy curioso, muy raro, muy extraño, donde lava los móviles de gendarmería, no hay una investigación, aparece un personaje medio como nefasto, ordenando una represión. Sí, un hecho muy grave, y lo que le da una particularidad es que es un desaparecido, que hubo otros bajo gobiernos constitucionales, pero en este caso es en el marco de una represión. Es directamente en un marco de una represión comandada por un alto funcionario del Ministerio de Seguridad, como es el doctor Pablo Nochetti, y a la vez llevada adelante por la Gendarmería, que desaparece una persona. Bueno, y desde ahí se ponen en juego todos estos mecanismos muy perversos de tratar de justificar a la fuerza, de tratar de demonizar a la víctima, de decir que la culpa es de la comunidad que estaba siendo reprimida. Es muy grave lo que está pasando. Argentina ya viene teniendo sanciones internacionales por tener presos políticos de la Argentina. Claro, el caso de Milagros Sala, que se habló muchísimo, pero de hecho está detenida por participar de una protesta social. Más allá de la persona, digo, ¿no? Hablamos del preso político. Excede a la persona, claro. Excede que a uno le guste o no las ideas que esa persona representa. Hay una presa política por manifestarse, por participar de una protesta, y ahora, en un caso de represión, un desaparecido. Es gravísimo lo que está pasando. Este viernes estamos convocando con otras organizaciones de derechos humanos para estar en la Plaza de Mayo. Vamos a estar todos a las 17 horas en la Plaza de Mayo exigiendo la aparición con vida de Santiago, porque es nuestra obligación. No se puede perder un minuto y no nos podemos distraer. Y insisto en esto porque la escuché a Patricia Bullrich, escucho distintos funcionarios, estas campañas que largan en redes sociales tratando de culpabilizar a la comunidad mapuche. No tiene nada que ver. Acá muy absurdo, ¿no? Como que había un movimiento tipo guerrillero mapuche, sí. Una cosa tan absurda. Bueno, ¿y si lo hubiera? ¿Qué? La Gendarmería no puede desaparecer una persona. Entonces, este método de justificar la desaparición de personas es un camino muy peligroso. ¿Sí? Comenzamos, ya lo vivimos. Ya lo vivimos. 76. Y comenzaron antes las desapariciones de personas. Entonces, sí, la de Jorge López, por ejemplo. Jorge Julio López, año 2006, desaparece por segunda vez. Nosotros señalamos ya en ese momento que había participación de la policía bonaerense, de sectores ligados a fuerzas represivas en actividad. Y esto vuelve a repetirse, ¿no? Porque creo que eso es lo que hace que no dudemos en hablar de desaparición forzada de personas, que hay fuerzas de seguridad presentes, que la última vez que se lo ve a Santiago estaba la Gendarmería en el lugar. Y eso es lo que debería hacer que se responda más rápido del Estado, pero todo lo contrario. Lo que están haciendo es tratar de disculparse, tratar de desviar la atención. Patricia Bullrich se dirige recorre programas de televisión con una impunidad absoluta, tratando de criminalizar a la comunidad. Es muy grave lo que está ocurriendo. Con mi compañera, la diputada nacional Natalia González Eligra, intentamos presentar preguntas para que nos conteste el jefe de gabinete. Usted sabe que sí, cada tanto, bueno, el jefe de gabinete va al Senado de la Cámara de Diputados y responde preguntas. Le quisimos enviar preguntas diciéndole: no podemos esperar 15 días que venga diputados. Queremos preguntarle a Marcos Peña ya qué está pasando con Santiago. No nos recibieron las preguntas. Ni siquiera nos dieron la posibilidad de presentarlas. Dijeron que ya estaban cerradas las preguntas, como si una formalidad pudiese evitar que el gobierno no dé respuesta de lo que está pasando. No, lo que pasa es que es un hecho gravísimo. Más en un país donde hubo 30.000 desaparecidos, o más. Es un hecho muy grave. Sí, porque es una práctica que está instaurada en las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, que tienen muchísimos miembros que vienen de la dictadura militar, y estas prácticas se transmiten. Recordemos el caso de Luciano Arruga, estuvo años desaparecido, y cuando se terminó dilucidando y encontrando su cuerpo, se comprobó que había sido la policía bonaerense la que había actuado en todo la desaparición. Entonces no es que denunciamos desapariciones y después se comprueba que las fuerzas de seguridad no tienen nada que ver. En todos los casos que estamos señalando, en todas las fuerzas de seguridad han tenido una participación, ya sea en el hecho o ya sea en el encubrimiento. Entonces no se puede tomar tan livianamente, y digo porque muchos repiten estos argumentos de Patricia Bullrich, ¿no? Ella lo que está haciendo es salvando su propia responsabilidad. Tiene una responsabilidad gravísima, ha violado no solo la legislación interna de la Gendarmería, sino convenciones internacionales, y tienen que salir a responder, pero dando respuesta de dónde está Santiago.
Todo indica que lavaron la camioneta en la que se lo trasladó. Es lo que decía Berbisky ayer. Claro, lavaron la camioneta en la que se los trasladó, parece que hasta cambiaron algunas cosas. Es muy grave, es muy grave. ¿Cómo esas personas no están todas detenidas, no están todas incomunicadas, los que participaron en el operativo, para que no puedan armar una coartada común? Hay una serie de medidas que si no se toman urgentes, después no se pueden tomar. Porque si ya les dimos todos estos días para que hablen entre ellos y se pongan de acuerdo qué van a decir y demás, bueno, estamos abriendo un camino a la impunidad. Ahora hay un discurso también de mano dura, ¿no? Que empieza a notarse, por ejemplo, ayer Esteban Bullrich hablaba de 1 metro de asfalto, un chico preso. O sea, es como que hay un discurso de endurecer la seguridad, ¿no? Sí, creo que por eso ocurren estos hechos. Nunca podemos pensar que estos hechos están aislados de el contexto político más general. Mira, te voy a poner un caso muy doloroso para nosotros porque le ocurrió a una compañera mía, Carla Lacorte. Recordarás cuando Rucaus decía meta bala a los delincuentes, era casi una campaña. Bueno, ella se bajó de un colectivo en la localidad de Quilmes y un policía le disparó diciendo que era campana de un robo. ¿Esto es casualidad? No, no es casualidad. ¿Es gatillo fácil? Sí. Pero el contexto político, esto de envalentonar a las fuerzas de seguridad para que repriman, convirtiendo a los pibes de los barrios en enemigos, convirtiendo al que protesta en enemigo, diciendo que si trabajadores pelean por sus derechos hay que desalojarlos, reprimirlos, va creando una situación en la que las fuerzas de seguridad saben que pueden actuar completamente impunes y lleva a hechos claros como el de Santiago. Esta es la resultante de un discurso político que van instaurando. Y esto que dijo Bullrich, realmente yo no sé cómo sigue siendo candidato. Para mí tendrían que haberlo sacado si lo mantienen como candidato son cómplices de lo que dijo. Pues la cara de Vidal es... La cara de Vidal es se da cuenta que manifiesto, sí. Claro, es lo que está diciendo. Pero lo mantienen de candidato. ¿Sí? Entonces, al mantenerlo lo convierten se convierten en cómplices. El vocero de lo que van a hacer. Él no puede decir esa barbaridad, que el objetivo es un pibe preso. Es una barbaridad pocas veces escuchada. Entonces, que viene de otras, ¿no? Porque ha dicho manifestaciones brutales sobre el general Roca. Bueno, tiene distintas cosas, Bullrich. Pero los docentes. Los docentes, bueno, pero esto ya creo que está llegando a un límite muy, muy peligroso, porque si el candidato del oficialismo está diciendo que tiene como objetivo un pibe preso por día, está dando también un mensaje a las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires que ese es un objetivo a lograr. Entonces es peligroso, no se puede creer que hay tanta distancia entre el discurso de la corporación política y lo que las fuerzas de seguridad después hacen por abajo. Ahora el tema también preocupa mucho, vos dabas cuenta de los circos, los despidos que hay. También se nota en el conurbano de la provincia de Buenos Aires que hay hambre, como que la plata ya no alcanza para nada. Hay hambre en la provincia en la provincia de Buenos Aires. Bueno, todo el país, se nota muchísimo, sí, pero digo ahí en los lugares, Rosario, provincia de Buenos Aires, el conurbano, Mar del Plata, son lugares donde se empieza a sentir muy, muy, muy fuerte. Y un dato que no dejemos pasar: la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades más ricas de América Latina. Tiene el segundo presupuesto después del presupuesto nacional, el presupuesto más grande de la Argentina, y hay zonas donde la desocupación llega al 11%, como en la zona sur en mujeres y jóvenes. Ya pasó los 2 dígitos la desocupación en esta ciudad. Entonces no es esa ciudad que nos muestran ahora Larreta y Carrió, de gente que se besa y se abraza. Los jubilados no viven como los muestran ellos, viven muy mal. Con lo que cobran no llegan a fin de mes. Un jubilado que alquila en la ciudad de Buenos Aires se le va a la jubilación solamente en el alquiler. Entonces, están mostrando una realidad cada vez más desconectada, que muestra que hay una corporación política muy, muy alejada de lo que pasa por abajo. Lo que yo noto es el debe y haber. Es como que el Estado está buscando equilibrar el debe y el haber. Y un Estado no es debe y haber. A veces 2 más 2 es 3, no 4. Bueno, ellos tienen una idea, por eso creo que es bastante insultante para todos los que los escuchamos cuando comparan esto, que el Estado es como la economía de un hogar, dicen. Entonces, con una economía de un hogar lo que es mentira. Es mentira, porque en el Estado hay bicicleta financiera. En un hogar uno no hace bicicleta para llegar a fin de mes, pero financiera no. En el Estado se está yendo la plata en todos estos sistemas de evasión que tienen las grandes empresas del país, que están evadiendo a un promedio de 2.000 millones por mes. Es muchísimo, es muchísimo. ¿Y qué les importa si después les hacen una ley de blanqueo? Entonces cuando la quieran traer de nuevo la traen, cuando se la quieren llevar el dinero se lo llevan. En el Estado la plata se va en el pago a los buitres, que este gobierno hizo votar en el Congreso Nacional. Entonces están saqueando el país a un ritmo muy veloz.
Y creo que estas elecciones los ponen un problema, por eso no es raro que Durán Barba le haya dicho a sus candidatos que no hablen de economía. No hablen de economía, veamos cómo distraemos, cómo vamos poniendo distintos temas, porque de economía no podemos hablar. Ahora, la realidad también es un momento que te choca, porque cuando vos ves que tu plata no vale nada y se devalúa permanentemente la moneda, tu plata no vale, el sueldo no vale nada ya. El sueldo no vale nada, eso creo que es, recién venía en un taxi y me decía exactamente eso. No sé si es que bajó tanto mi trabajo, lo que sé es que con lo que cobro ahora, no, con lo que gano, no llego a fin de mes. No llegas. Entonces creo que esa es la realidad que se está viendo, y también el tema de despidos y suspensiones en las grandes empresas. Mucho despido empezó por goteo durante el año anterior y este año ya se ve despidos en cantidades. Y gente que queda en la calle. Yo siempre pongo el caso de PepsiCo porque es paradigmático. Los reprimieron, los desalojaron, pero todavía nunca los llamaron para darle una solución a su problema laboral. Triata no sé dónde está, si está en Miami, está de vacaciones, porque como ministro de Trabajo no existe. Lo único que escucha es a los sindicalistas que le dicen te voy a arreglar todo, voy a arreglar los despidos, no... es muy grave que pase esto. ¿Cómo van a reprimir? ¿Cómo van a hacer todo lo que están haciendo? Y después, pero nunca se escucha a los trabajadores que están diciendo quiero trabajar. Un derecho tan elemental como ese. No, fíjate que el último discurso que dio el presidente, más allá del de ayer, que era una cantidad enorme de malas palabras, que me llamó la atención, poderosamente la atención, el último discurso él no habla de los trabajadores, habla de robotizar empresas, mejorar la calidad de las empresas, la mayor producción vía robótica, pero nunca se habla del trabajo. Sí, creo que es un debate interesante el de la robótica, porque con el avance de la robótica se podrían haber bajado la cantidad de horas de trabajo. Por ejemplo. La ley de 8 horas es de principio de la segunda década del siglo, de 1929, y ya se trabajaba... ¿Cuánto? 6 horas. 8 horas. Pero la robótica avanzó muchísimo, toda la tecnología, y permitiría hoy que todos trabajemos 6 horas y que todos tengan trabajo. Bueno, Macri no lo mira desde ese lado, Macri mira desde el punto de vista de los empresarios, incorpora una máquina hecho gente. Bueno, hay que dar estos debates, y también en campaña electoral, porque si no... se termina discutiendo lo que el gobierno quiere, que es distintos circos que van montando para que no se discuta profundamente lo que está pasando en la Argentina. Bueno, y el si pasa empezó con el tema de los peajes, ¿te acordás? Sí. Que iban a robotizar los peajes y finalmente con una protesta de trabajadores lo hicieron. Pero era si pasaba, pasaba. Si pasaba, pasaba, y nunca se termina de discutir el peaje. Nunca. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber peaje? ¿Por qué las rutas de la Argentina hay que pagar para transitar si está en un estado... 50 pesos cueste de Tortuguitas. Sí, ir y venir a la provincia de Buenos Aires es carísimo. Bueno, la nafta. Entonces son todos temas que nunca se profundizan. Creo que los gobiernos posteriores al menemismo, si hay algo que no hicieron, es tocar esa estructura que dejó el menemismo. Los peajes, las empresas privatizadas. ¿Por qué Edenor y Edesur? ¿Por qué la energía la tiene que proveer una empresa privatizada mal y ahora cara también, ¿no? Carísima. Carísima, mal y caro. Son todas cuestiones que no... 3.000 pesos de gas. 3.000 pesos de gas. Bueno, yo todavía no la recibí. 2 de 1.500. Todavía no la recibí. Pero estas son las cuestiones profundas que hay que discutir. Si la energía del país puede estar en manos privadas, la electricidad que depende de esa energía puede estar en manos privadas. Ahora a fin de año se vence la concesión del subterráneo de la ciudad de Buenos Aires. Todo demostró que la privatización fue malísima, que los privados se llevaron todo, tienen grandes negocios paralelos como la publicidad que hay alrededor del subte, carteleras y demás, pero las pérdidas siempre fueron del Estado. El servicio es malísimo, los trabajadores denuncian un muerto por año por falta de condiciones de seguridad. Bueno, ¿cuándo vamos a escuchar a los trabajadores y a los usuarios? No, siempre se elige escuchar al empresario que llora, que dice que no le alcanza y se aumentan las tarifas. Entonces el Frente de Izquierda está dando una pelea, y en mi caso particular voy a dar esta específicamente en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, para empezar a discutir esas cuestiones de fondo, no quedarnos siempre a la superficie. ¿Sabés qué es un tema para discutir también que es muy interesante? Sí. Lo caro que es el transporte. Porque tenemos todo un sistema unitario, que está todo en Buenos Aires, porque el transporte es carísimo. Me contaba un productor que a él le cuesta el transporte, por ejemplo, de 10 camiones de soja, el total de 2 camiones va para el transporte. Antonio, lo que pasa es que tampoco otra de las cuestiones que no se discutió de la pesada herencia menemista El tren. es el tren. Es el tren. Yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires, pueblos enteros que se destruyeron desde que se apareció el tren, por lo que vos señalás, porque el transporte por vía terrestre es carísimo, entonces el pequeño comerciante se va, cierra, aparecen las grandes cadenas de supermercados.
que también tienen alguna relación con el actual gabinete nacional, y van copando todos esos lugares y desapareciendo el pequeño comerciante que trabajaba y vivía en el pueblo. Entonces no se discute tampoco el problema del ferrocarril, no ya la cantidad de personas que trabajaban en el ferrocarril y que nunca más se recuperaron, o porque con la indemnización compraron un remis y les fue mal, pusieron un kiosco y les fue mal, sino también la destrucción sucesiva de todos esos lugares. Con la complicidad de varios gremialistas, ¿no? La absoluta complicidad. Lescano por Luz y Fuerza, Pedraza por Unión Ferroviaria. O sea, una complicidad que permitió que pasara todo eso. Una complicidad enorme, una complicidad enorme. La historia completa es esa. Creo que si las privatizaciones es uno de los grandes temas que no se discuten y sus consecuencias, el otro gran tema es el rol de la dirigencia sindical en el país, ¿no? Hace poco acá en tu programa tuvimos un cruce, recordarás, con Rodolfo Daer. Y era terrible lo que él decía, porque casi que le molestaba que los trabajadores le digan que querían seguir trabajando, y él dirige el gremio. Pero aparte reconoció que PepsiCo había ganado una fortuna. Sí, suculentas nos dijo. Suculenta te lo dijo a vos, sí. Suculentas ganancias. ¿Y por qué una empresa que tiene suculentas ganancias puede irse del país cuando se le ocurra? Puede hacer lo que un desafío de la política también es discutir los márgenes de rentabilidad de algunas empresas. Porque es negocio, hoy es más negocio obviamente la patria financiera, ¿no? Son todos fondos golondrinas que vienen y se van y quiebran bancos. Pero discutir la rentabilidad, ¿cómo puede ser que un supermercado que tiene origen en Estados Unidos tenga una ganancia del 1.8 y que el 12%? Mira, en estos días se ha discutido mucho, a propuesta de uno de los candidatos, de Sergio Massa, el tema de bajar el IVA a la canasta de alimentos. Sí. Obviamente que la canasta de alimentos no puede tener IVA, que no puede tener un impuesto al consumo, un alimento, o la carne o cualquier otro alimento. Eso es evidente, pero también es una propuesta que si no se discute la ganancia de los grandes supermercados, si no se le pide la apertura de los libros a los grandes supermercados para que exponga sus ganancias, para que se vea cómo inflan los precios, no queda nada, porque no pensemos que porque le saquemos el IVA por un lado, el supermercado va a decir, bueno, lo bajo un 21% o un 10,5%. Nunca pasó. Nunca pasó, claro, cualquiera que haya vivido en la Argentina y que vaya al supermercado sabe que eso nunca pasó. Entonces, creo que hay que discutir medidas más profundas, y el caso de las grandes cadenas de supermercado es un problema. Estalló con la provincia de Buenos Aires cuando se les ocurrió en estas campañas electorales que hacen a través de las empresas públicas, una campaña electoral notoria de bajar el 50% determinado día, y estalló porque la gente va a cualquier lado con tal de conseguir un precio que le permita llegar a fin de mes. Pero lo que hay que discutir es las ganancias de esas grandes empresas y la ganancia de los bancos. Los bancos ganan en Argentina, lo dicen en todo el mundo, mucho más que en cualquier otro lugar. Y aparte, ojo, en el mundo están abiertos como mínimo 12 horas, acá 5 horas. Bueno, eso tampoco se discute. Los horarios bancarios. Yo, por ejemplo, con mis horarios casi no llego al banco. No se puede llegar. Sí, son muchos temas que ojalá se hubiesen podido discutir. Espero que de acá a octubre... Es el momento de discutirlo, porque creo que todos queremos que se discuta eso, que la política discuta los grandes temas. Los grandes problemas. Por ejemplo, el rediseño de la ingeniería impositiva, que se discuta de verdad. Es que están rediseñando la ingeniería impositiva, pero al revés, claro, en un modo más regresivo. Porque pensar que nosotros no lo discutimos o que no se pone en agenda, no quiere decir que no lo estén haciendo. Yo lo señalé insistentemente, la diputada nacional, cuando se votó la ley de blanqueo. La ley de blanqueo elimina progresivamente uno de los pocos impuestos progresivos que tenía el sistema impositivo argentino, que es a los bienes personales. Es decir, el que más bienes tiene, más paga. ¿Y dónde salió eso? Quedó completamente perdido, porque tuvieron la astucia de meterlo en la ley de blanqueo. Todos hablamos, blanqueo sí, blanqueo no. Entonces el gobierno le decía a los kirchneristas, ustedes también blanquearon. Los kirchneristas le decían al gobierno, bueno, pero yo ahora estoy en contra. Y quedamos en ese River Boca permanente, y no se discutió verdaderamente lo que traía escondida esa ley, que era ataque a jubilados y jubiladas, especialmente, y el sistema impositivo. Y el sistema impositivo está cambiando. Mirá, siempre se dice que es un discurso muy reiterado, y en este gobierno lo utiliza mucho, que el campo mantiene al país. Si vos mirás los ingresos que tiene el país, el 28 o 29 según el año por ciento, casi un 30% para poner un número redondo, proviene del IVA, del impuesto al consumo. ¿Quiénes son los que más pagan impuesto al consumo? Los que gastan todo su ingreso. La clase media. Consumiendo, las clases populares y la clase media, exactamente. Y después tenés un 21% que proviene del impuesto a las ganancias.
Quiere decir que de esa torta que tiene el Estado, que tiene el Estado de ingresos, el 50%... 51, 50 más 1. Proviene de dos impuestos absolutamente regresivos sostenidos por las clases medias y los sectores populares, los trabajadores, como es el impuesto a las ganancias y el IVA. ¿Por qué no discutimos eso? ¿Sabes cuánto le ingresa al Estado por derechos de exportación, esto que se le cobra a las grandes cerealeras por exportar afuera la soja? 3% es el ingreso del Estado. Antes era el 6%, con las quitas que hizo este gobierno es el 3%. Ya el 6% era miserable. Imagínate el 3. Pero esto vos escuchaste en algún lado se discuta, que digan quién sostiene el país, que es el esfuerzo de los que trabajan todos los días. Se discute muy poco estas cuestiones profundas. Miriam, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por venir.